Filipenses capítulo 3. De Filipenses capítulo 3. Y dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos, dice la Escritura, en espíritu a Dios, y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Versículo 12, por favor. Filipenses 3, versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, decía el apóstol Pablo, ni que ya yo sea perfecto, mas sigo para asir, para tomar aquello como también soy tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Amén y amén. La enseñanza de esta mañana es después de la cruz. Todos sabemos muy bien lo que Cristo hizo en la cruz, que como Él se entregó a muerte y muerte de cruz, una muerte terrible. Hay un libro muy hermoso, no me acuerdo el autor, que es un médico cristiano, mexicano creo que es, que analizó, Telmo Salas, analizó cada estadio de Jesús en ese Calvario y en esa cruz y la agonía. Y es algo estremecedor, es algo tremendo. Y yo estoy seguro que si muchos leyéramos ese libro y aprendiéramos ese, no habría tantos creyentes que juegan a ser creyentes y no lo son. No habría tantos cristianos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, adventistas, que juegan a la fe y no son gente de fe. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos mal enseñados, mal educados en las cosas del Señor. Y veíamos el tema de la cruz, el tema del sacrificio, el tema del Calvario, propio para recordarlo y aún dolerse, qué sé yo, en 3 días que le llamamos Semana Santa, jueves, viernes y sábado, y domingo de gloria. Y recordarlo eso cada año. Y nos malacostumbramos nosotros como cristianos, como creyentes, que hemos querido ser más apasionados por el Señor, pero no nos lo ha permitido las tradiciones y las costumbres que estuvimos heredando por siglos, por generaciones, desde que fuimos conquistados en el Tahuantinsuyo, fue conquistado por los españoles, y ellos trajeron sus tradicionales religiones, y etcétera, etcétera. Y entonces consideramos que las cosas del Señor eran para tenerlas archivadas como un curso de religión de los colegios, porque en la universidad ya no se toca eso. Y si teníamos la Biblia también. Yo ayer veía algo, me pareció algo en la cual decía, una enseñanza breve era, ¿no? Que un día una familia acaudalada invitó a un pastor, a un sacerdote, no se sabe si era pastor o sacerdote católico, pero invitó a un pastor, a un líder de iglesia, lo invitó a almorzar a su casa. Y bueno, lo hicieron llegar, le pusieron cubiertos de plata y todo ello, le enseñaron su Biblia, una Biblia muy hermosa, con una cubierta muy preciosa que la tenían ahí. Y terminó la cena, se retira el religioso, y después la señora se da cuenta que no estaba un tenedor, que faltaba un tenedor. Y el único que había llegado era este sacerdote, este pastor. Y entonces comenzaron a buscarlo por todos sitios, no encontraron. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Y él no se ha manifestado en toda esta semana para decir que se olvidó, qué sé yo, y se lo llevó. Y lo vuelven a invitar. Le dice, vamos a invitarlo para ver si ahí lo devuelve o yo ahí lo confronto, dijeron la esposa y el esposo. Entonces llega el sacerdote nuevamente, llega el pastor, se sienta, comen y no dice nada. Y entonces ellos le dicen, disculpe usted, su eminencia, pastor, qué sé yo,
pero de la cena anterior se nos perdió un tenedor de plata y el único que ha venido es usted. Y usted lo tiene por casualidad, yo no lo tengo, le dice. Présteme la Biblia. Le dan la Biblia de la casa. Y él dice, yo lo puse ahí. El tenedor lo había puesto en la Biblia. Y esto lo que me muestra es que ustedes ni siquiera abren la Biblia, ni siquiera la leen. Pero eso es la realidad. ¿Cuántos de nosotros íbamos a misa, pero sin Biblia? Y no es crítica a los sacerdotes católicos. El sacerdote católico hacía la misa, leía la primera palabra, la segunda palabra, de la tomada de la palabra del Señor. Pero nosotros simplemente era un acto de presencia. Entonces muchos consideramos que Jesús, el sacrificio y la muerte, terminó en la cruz. Y hasta ahí llegó nuestro cristianismo. Simplemente hasta que murió Jesús. Y no lo vimos, nosotros sabemos de la resurrección, pero no vivimos con Él la resurrección. Él vivió y murió el sacrificio de la cruz por nosotros, para que tengamos nosotros una nueva identidad de ser hijos del Señor y creyentes verdaderos. Y como hijos de Dios, podernos llamar hermanos y hermanas. Y no esgrimir la palabra hermanito, hermanita como el lenguaje evangélico de las iglesias evangélicas, que todos se hermanean o se hijean, sí hijito, sí hijita, y hermanito para arriba y hermanita para abajo, pero muchas veces esos mismos que te hermanean o que te dicen hijos, te meten una puñalada por la espalda y tú ni te enteras. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es ir después de la cruz, que es como se llama esta enseñanza, después de la cruz. Cuando nosotros leíamos este libro de Filipenses, que dice la palabra del Señor en esta carta de Pablo a la iglesia de Filipos, que dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en el Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo quisiera que por favor se pongan de pie los que hoy día han traído a un invitado. Pónganse de pie los que han traído a un invitado hoy día. Pónganse de pie. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Osquitar. Roxana, Dios te bendiga. Paulita, Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Quédense de pie, quédense de pie. Que Dios te bendiga. Que todos los vean bien. Dios te bendiga, Danielito, Antonio. Dios te bendiga, Iris. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga ahí atrás, Dios los bendiga a ustedes. Y yo les voy a pedir un aplauso para ellos, por favor. Tomen asiento. Porque ellos son, Filipenses 3, la circuncisión de que sirven al Señor en espíritu. No lo están haciendo por conseguir un cliente más, lo están haciendo por el Señor. Yo sé que hay otros que han invitado y sus invitados no han podido o no han querido llegar, pero están en esa lucha, yo lo sé. Para que mi esposa y yo llegáramos hace un año 92 al Señor, un amigo luchaba y luchaba para que nosotros fuéramos a su iglesia y nunca llegamos. Fuimos, como lo he mencionado, a través de otro amigo que me invitó y por amistad a él es que fuimos. Pero nosotros tenemos que servir al Señor en espíritu. Cuando en el pasaje de ingreso hay unos hermanitos que están asoleándose, que se han puesto sus sombreros y que están tragando tierra y polvo, lo hacen por el Señor, no lo hacen por los Córdoba, no lo hacen por la religión, lo hacen por Dios, están sirviendo en espíritu. Nosotros debemos entender que cuando estamos sirviendo al Señor, que tu vida tenga un propósito, que tu vida pueda responder cuando uno mismo se dice, no sé por qué, Señor, tú en mí te fijaste. Se fijó el Señor en ti para que tú no hagas una religión de esto, sino para que tú hagas una circuncisión. Dice ahí, somos la circuncisión. ¿Qué cosa es la circuncisión? La circuncisión, como dice su nombre también en círculo, es en la natural, la física, era el cortar el prepucio del órgano viril del hombre y cortar todo alrededor
¿De acuerdo? Y cuando nosotros también encontramos que dice que la circuncisión, dice la Escritura de Dios, la circuncisión somos nosotros, la circuncisión es la oración, es la intercesión, la circuncisión es el cortar todo alrededor, como dice la palabra de Dios, que la espada del Señor, la palabra de Dios es la espada que penetra profundamente hasta partir, hasta separar, hasta desbridar el alma del espíritu, los pensamientos, las emociones, la inteligencia, el yo creo, el yo pienso del espíritu y poder levantar el espíritu. Nosotros somos la circuncisión cuando le servimos al Señor, porque estamos siendo de testimonio y de ejemplo que lo que vivimos no se quedó en la cruz, que después de la cruz había un mañana, y ese mañana es la resurrección, es la nueva vida, y nosotros llegamos hasta la cruz cuando entendemos el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, que aún siendo, como veíamos nosotros momentos antes, que Él se vació, Él fue kenosis, Él se vació completamente, que teniendo Él la calidad suprema, divina, de Hijo de Dios vivo, Él se despojó de eso, se despojó de coronas naturales que Él pudo, porque habían profecías que iba a llegar el rey, y por eso es que los reyes estaban atentos y con cuidado de que vaya a nacer un sucesor que iba a tomar el reinado físico, natural, coloniaje de Israel, pero hablaba de el rey en los cielos y en la tierra, y que muchas veces nosotros hemos tomado a menos lo que Jesús hizo. Así el Señor Jesús, claro, Él se clavó en la cruz, lo clavaron en la cruz, se vertió sangre, lo azotaron, le pusieron la corona de espinas y ahí quedó. Y que es una buena obra la que hizo Mel Gibson con su película, qué linda, ¿no? Qué linda, sí. Pero ese es para Semana Santa nada más. No, es para todos los días, para revivir en nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz, y nosotros cada día poder tener ese sacrificio a nosotros mismos, de morir a nosotros mismos, ¿a qué? A las cosas que el alma nos dicta. ¿Por qué no lo haces? No, no tiene nada de malo. Sí, sigue para adelante. No, tranquilo, sigue, estás bien. Total, Dios es Diosito, Dios es buenito, y Él siempre te perdona. Él siempre te va a perdonar, pero sí, Dios es grande en misericordia. Dios perdona, sí, pero Dios es justo también. Y también cuando opera en justicia, y uno le ha dado la puerta abierta de nuestra casa, de nuestra vida al enemigo. Así te vengas a vivir en Adulán para estar todos los días orando y clamando, entonces eso de nada vale, porque es simplemente un activismo. Es como, por ejemplo, a veces hay personas que dicen, pastor, queremos ir a Adulán, queremos interceder, queremos orar. Está bien, pueden hacerlo, pero estás cumpliendo con el resto. ¿Qué cosa con el resto? Estás siendo ofrendador o diezmando al Señor, y no porque te quite el dinero, la iglesia. Estás guardándote de hacer comentarios y traicionando con tu boca al que te dio un día el amor. Estás siendo tú honesto también con el Señor en las cosas que se te demanda, en las cosas que se te piden. Tenemos nosotros una forma de trabajar que es formar el carácter, en las cuales se pide los pastores y los líderes también a sus discípulos, que la palabra predicada, la palabra que se comparte en el discipulado, pues también puedan hacer un resumen y una aplicación a su vida. Y a veces hay personas que yo le digo, el día viernes, por decir, viernes 11:59, me están mandando, eso ya no vale. Eso no vale. Las damas, que se las fastidio y las molesto tanto, pero ellas, la enseñanza la reciben el día miércoles y el día jueves ya la presentaron todas. Y a veces en matrimonios, a veces en jóvenes, a veces en varones mismos. ¿Cuándo es la fecha final? Viernes. Pero el viernes termina a las 12 de la noche. Eso se llama sinvergüenza. Pero no cumplen con eso, pero sí quieren estar en los proscenios. Eso es fariseísmo. Quererse poner en los lugares altos y comenzar a gritar, ¡fuera diablo, fuera diablo! ¡Qué bravo! ¿Cómo intercede? ¿Cómo le grita al diablo? ¿Ustedes creen que el diablo es sordo? ¿Que tiene que ir a audífono para ponerse su audífono? No. Pero es que eso le place a uno, porque cree que mientras más gritas, eres más cristiano. El cristianismo se mide en las pequeñas cosas. Cuando nosotros consideramos que estamos más allá de la cruz, cumpliendo con el Señor en todo, no buscando la resonancia, no buscando
el personalismo, ser destacado, ser puesto en alto. Es que yo tengo tantos años de cristiano y conozco tanto la palabra. Yo les digo algo. Satanás, Lucifer, conoce mejor que todos nosotros la palabra de Dios. Y no fue el seminario teológico. Pero él conoce más la palabra y él lo conoce a Dios más que nosotros. Y le teme. Nosotros lo que tenemos que ver es la cruz no como un símbolo de religión, sino como un símbolo de inicio. Yo leía una vez un libro de Max Lucado, es un autor también que es maravilloso, es precioso, que decía, un libro que creo que se llama Todavía se mueven piedras, por la piedra del sepulcro, y que decía que cuando Satanás y sus huestes espirituales de maldad creían que había una victoria en la cruz se volvió en el triunfo y en la corona de gloria para Jesús y para sus hijos, para nosotros. Todo no terminó en la cruz. Nosotros no claudiquemos por la cruz y quedarnos en ese espacio de la cruz. No, ya lo logré porque fui bautizado en agua, una vez hablé en lenguas, porque yo doy mi diezmo, porque yo asisto a los cultos, porque yo hago vigilias, porque yo hago ayuno y cumplo con todas esas cosas. Yo no digo que eso sea malo, pero lo que es mejor es lo que dice Pablo acá, no es que yo lo haya alcanzado ya, sino que ni que yo me considere perfecto, sino que sigo para tomar, para lo cual el Señor me ha llamado. Como decía esta canción también, porque lo más hermoso es su presencia. El buscar su presencia y morar en su presencia. El poder ver qué cosa más puedo hacer para servirlo al Señor en el Espíritu. Y ojo, que servirlo al Señor en el Espíritu no quiere decir que simplemente ponerme en el Espíritu a orar, a orar, a orar y a orar. Yo tengo deseos y el Señor me muestra que uno de estos domingos un culto va a ser solamente adoración. Habrá palabra, pero va a ser solamente adoración. Y poder establecer cultos de adoración todos los meses, no todos los domingos, pero todos los meses, que nosotros podamos conocer la intimidad con el Espíritu Santo en poder clamar y buscarlo a Dios, para que nosotros no dejemos de lado lo que Dios una vez nos bautizó con su fuego. Nos habló el Señor y nos dijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija muy amado. Que Él nos llamó con un propósito de que nosotros seamos la circuncisión para el mundo, que el mundo pueda conocer, a despegarse, a separarse de las cosas que el mundo nos ha ofrecido o les ha dado o que nos tiene embebidos en eso, que podamos aprender para separarnos de eso y comenzar en nuevos pasos, de vivir después de la cruz, de poder vivir con el Señor, con la presencia del Señor. No es que Él lo hubiera alcanzado, pero mis amados preciosos, yo sé que estamos en un lugar un poco apartado físicamente del centro de la ciudad, pero no estamos al otro lado de Trujillo, no estamos tan lejos como para decir, no puedo llegar. Yo valoraba mucho en un tiempo, hace años cuando empezamos, a los hermanos de Virú. Los hermanos de Virú en ese tiempo, en ese primer amor, ellos se venían a Trujillo cuando teníamos oración los días sábados y se venían para estar a las 7 de la mañana y salían desde Virú, no tenían movilidad, salían para tomar cualquier carro y llegar a la oración, porque ellos querían estar en oración y salían, qué sé yo, a las 5 de la mañana, 5:30 de la mañana para poder estar en Trujillo y estar en oración. Se venían hasta Trujillo para tomar clases de Academia de Líderes que había en ese tiempo. Ellos pagaban el precio, pero ahora estamos a media hora, una hora. Ay, está tan lejos, pastor. ¿Por qué no hace culto acá en la esquina de mi casa? Hay una chinganita que nos pueden alquilar. Y a todos le ponemos pretextos y problemas. Jesús anduvo por el norte, por el sur, por el este, por el oeste de Jerusalén, por ti y por mí. Y yo veo, por ejemplo, con tristeza veo, yo sé que hay algunos que por la distancia llegan un poquito tarde, se les demora en algunas ocasiones, pero hay algunos que son caseritos y aún líderes y que llegan tarde. Se les dice a las 10 de la mañana, ay, pero va a tocar la musiquita para entretenerte. No es para entretenerte a ti, demonio. Es para alabar al Señor, porque con la primera música se está adorando y alabando al Señor. Y llegan tarde, y muchos tienen movilidad encima, pero es su costumbre.
No se les obliga, nada es obligado, porque estamos en la casa del Señor. El Señor les dio a cada ser humano el libre albedrío. El que quiere llegar tarde, que llegue tarde. Antiguamente, cuando estábamos en otros locales, le cerrábamos la puerta. Ahí sí, comenzaron a llegar temprano. Yo recuerdo mucho cuando se le cerró la puerta, que estábamos en Jorge Chávez, creo. El primer domingo, como 200 se quedaron sin poder ingresar y querían hacer un culto afuera en la calle y lincharme a mí, que cómo es posible que las iglesias, ¿de dónde saca el pastor eso que se cierra la puerta? Las iglesias tienen que tener la puerta abierta, que tal otro. Sí, la puerta está abierta, ¿para qué? Para los que honran al Señor, pero los que deshonran se quedan afuera. El primer domingo como 250 personas se quedaron afuera renegando, acordándose de mi mamá, de mi abuelita, de mi bisabuela. Se acordaron más que yo de todas mis generaciones. Al segundo domingo solamente fueron 10. Al tercer domingo ninguno llegó tarde. ¿Se puede llegar temprano? Sí. ¿Tiene que ser puntuales? Sí. Las cosas no se mueven antojadizamente para mí, se mueven para el Señor. Yo, por ejemplo, soy majadero, maniático, psicópata de la hora, de la puntualidad, ¿verdad? Yo salgo de mi casa con mi esposita y traigo a mi hija Diana y a Sofía y las voy a buscar a las 9, claro que sean 9:10 y yo tengo que meter el pie a fondo para llegar 9:30. Pero salimos a las 9, porque pueden surgir imponderables por el camino. Y yo como pastor principal podría decir, yo soy el pastor y total, nadie va a predicar hasta que yo llegue. Así que puedo llegar yo y mujer, me puede dar mi desayuno con almuerzo. Y me siento ahí a hacer cariño a mi perro y tomo mi desayuno. Mi esposa y yo ni tomamos desayuno muchas veces los domingos. Tomamos un cafecito, un té y salimos para adelante. No nos vamos a morir por no tomar desayuno un día. Pero muchos, y estamos como algo más de media hora de mi casa hasta acá. Claro que tengo movilidad, gracias a Dios, pero uno calcula sus tiempos. Yo me demoro 45 minutos, voy a salir una hora antes. Yo me demoro una hora para llegar, ya voy a salir 1:15 antes. ¿Por qué? Porque es para Dios, es honrar al Señor. Es como si tú lo invitas a el recinto del Señor, lo invitas a Él, y Él esté sentado esperando que tú llegues. ¿Quién eres tú para darte el lujo de llegar tarde todos los domingos a la casa del Señor? ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees tú? ¿Superior a mi Dios? Tenemos que honrar y respetar. Y respetar a los que sí están respetando al Señor. Y si se pone el cordón, eso es para que no interrumpas a los que sí cumplen. Porque cuando no se pone el cordón y todos pasan, no es justo que los que llegaron temprano están adorando al Señor. Permiso. Me olvidé un ratito. Me olvidé lo otro. Y por acá, ven, siéntate acá. Y todavía guardan sitio y todo. Eso sucede solamente en la iglesia cristiana. Y eso no debe ser. Porque nosotros tenemos que llevar la comunión con Dios. Y las cosas que hagamos, lo hacemos por honrar al Señor. Esta niña, por ejemplo, está en comunicaciones. Bonita, guapa, linda como es ella, ¿verdad? Tú mi vida. Es tan sencilla y humilde como su pastor que digo linda y voltea, de qué linda está hablando y estoy hablando de ti. Pero está ella sirviendo al Señor en espíritu, con las cámaras, tomando la foto. Espero que me saquen una buena foto a mí. Si no, necesitan liberación. Porque están sirviendo al Señor. Y ellas no han venido a las 10:20 como algunos, ni a las 10. Ellos han venido desde las 9:30, creo, ¿no? De las 9, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, no, pero yo siempre llego temprano. ¿No? Y pero tenemos nosotros que en todos nuestros hechos honrar a nuestro Padre, honrar al Señor. Él estuvo puntual en la cruz. Él no se atrasó ni un día. Algo que dice la Escritura en Mateo 26:41, si quieren la ponen, si no, no. Velad y orad para que no entréis en la tentación, dice la Escritura. Porque la tentación está todos los días trabajando sobre nosotros. Miren, los cristianos somos flojos.
Los demonios no son flojos. Ellos están todos los días pendientes de ponerte una zancadilla para que te caigas. Y dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil. Y nuestra carne es la que nos va a atraer y atrapar para que no cumplamos con el Señor lo que debemos hacer. Yo sé que, por ejemplo, a mis amados, queridos, preciosos y hermosos tardones, que tú sabes que yo sé que tú eres tardón, porque tú sabes que yo te encuentras con mi carota ahí en la puerta junto con los de seguridad, dándote la bienvenida. Y yo sé que eres tardón de domingos, y yo sé que ellos están así, pero acá está que se le chorrea espuma. Están diciendo con Minita Sofía, ¿no? Cuando se molesta, dice, ruge. Y pero es para el bien tuyo, de tu casa, de tu familia, porque ¿qué es lo que vamos a enseñar a nuestros hijos? Si yo soy tardón, mis hijos también lo van a hacer, porque adoptan esa costumbre. Y ellos no van a estar con papito, con mamita, para que le levanten la valla cuando estén en una universidad, cuando estén en un trabajo, en una empresa, estén en un lugar. Es que solamente llegué media horita tarde. Algo que me filtraron por ahí, que hay líderes que tienen sus reuniones de discipulado y llegan media hora tarde. Esos hay que liberarlos. Hay que liberarlos, pero a cachetada limpia. Porque esos ya están con diablos contumaces. Porque un líder, un pastor, tiene que estar un paso adelante, más cerca de la cruz y más adelante de la congregación, de la grey, para enseñarles con el ejemplo. No decirles, ustedes tienen que hacer esto, sino enseñar con el ejemplo. Nosotros, dice acá en esta escritura del Mateo 26, que decía, otra vez fue, segunda vez, y oró Jesús, pidiendo la presencia. Miren ustedes, Jesús mismo, en ese momento en Getsemaní, Él se sintió desprotegido, desguarnecido, Él se sintió sin la presencia del Señor. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos, cuántos de ustedes se han sentido en algún momento abandonados por el Señor? No digo que hayamos sido abandonados, pero algunas veces nos hemos sentido abandonados. Señor, yo te clamo, yo te oro y tú nada, no me respondes, tú no me escuchas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que he hecho que no me quieres escuchar? Jesús se sentía así y Jesús no estaba en pecado. Pero Jesús se sintió solo y Jesús fue por segunda vez y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Jesús quería renunciar a ese trago amargo, pero se rindió a la voluntad del Padre, a la voluntad que se haga en Él, la voluntad de Dios, que no termine con una imagen muy bonita de la cruz, con una obra pictórica de Salvador Dalí, que es mi pintor favorito, del crucifijo, de la cruz, del Cristo vencido, sino de ver después de la cruz. ¿Y sabes qué cosa? Después de la cruz, el Señor nos citó a nosotros, así como estamos citando a los adolescentes, citar para que progresen, para que crezcan, para que sean bendecidos. El Señor nos citó a nosotros en la cruz para caminar con Él después de la cruz. En esa cita de la cruz, ¿quiénes estuvieron? Su madre, María Magdalena, las mujeres. Y sus discípulos no estuvieron. No estuviste tú, no estuve yo. Físicamente y espiritualmente también muchas veces lo abandonamos en el sacrificio. Porque estamos haciendo las cosas en nuestra forma, en nuestras maneras. Nosotros encontramos que no todo terminó en la cruz. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir. Cuando nosotros encontramos que después Jesús iba a decir, consumado es, cuando Él muere y expira en la cruz. Porque allí estaba consumado el sacrificio por nosotros. Porque el Señor Jesús lo que estaba haciendo es abrir una brecha a través de la cruz. Abrir una brecha para ti y para mí. Para hacer lo que estamos haciendo. Yo predicando, tú filmando, tú recibiendo a los nuevos, tú escuchando, tú invitando a otras personas. Dios nos abrió, con la cruz nos abrió el camino para el mañana, para el después. Algo que yo escuchaba y veía el otro día, algo de Alan García, con todas las discrepancias que pueda abrir por ahí y ronchas a los antiapristas que les pueda renacer, pero nadie puede decir que Alan García no fue un hombre muy inteligente y un líder nato. Y Alan García decía algo entre sus múltiples citas, decía, esta vida sirvió para algo. No lo quiero comparar con Jesús, por supuesto, pero Jesús en la cruz, cuando dice consumado es decir, valió la pena. ¿Sabes por qué pensaba Jesús que valió la pena? Porque te veía a ti sentado en esa silla. Así estés dando fruto o no dando fruto. Así estés llegando tarde o no llegando tarde. Valió la pena por ti.
por la familia que tú has engendrado para poderlos formar en lo natural y en lo espiritual, para poder hacer cosas nuevas como Hadassah, como escuderos, hacer cosas nuevas para poder llegar al corazón de algunos que se sienten desamparados y desolados. El mundo, como dije hace unas semanas anterior, el mundo está padeciendo la peor de las pandemias, que es la soledad, la tristeza y la depresión. Cuando nosotros somos los instrumentos que mientras tenemos vida, dice la Escritura, es que hay esperanza todavía, porque tú tienes vida para que le seas útil para el servicio de la sociedad, para el servicio de la nación, para el servicio del Señor. Porque las cosas naturales que podemos hacer son buenas. Un médico es bueno porque se prepara por 9 años, después años de especialidad, para poder sanar, para poder llevar la sanidad biológica, física. Eso es muy bueno. Pero eso queda ahí. Porque su hijo o sus hijas de repente también adoptan la misma profesión o de repente no. Pero ¿qué es lo que viene después de la vida, después de la muerte? ¿Qué es lo que viene? Y lo que viene es lo que tú has sembrado en el Espíritu, en tus hijos y en tus generaciones. Por mi parte, y en la parte de mi esposa, estamos contentos nosotros. ¿Por qué? Porque vemos nosotros nuestra segunda generación, nuestras 3 hijas, amando al Señor, buscando de Dios. Nuestros 5 nietos, conociendo de Dios, amando al Señor. Con uno de ellos, que es recalcitrantemente cristiano evangélico, como es Gabriel. Como ahora también viniendo acá en el carro, Sofía le hace unas preguntas a su mamá o a nosotros que son pero así, que te descuadran. Y le dice, mamá, ¿tú antes eras católica o no eras católica? Y cositas como esa, ¿no? Que tienen que venir al caso, ¿no? Cuando a veces se molesta y le dice a su abuela que ella no va a venir a la iglesia, que se va a ir a la iglesia católica, por fastidiar. Pero ella sabe lo que es de Cristo, ella sabe lo que es bueno y lo que es malo, y no porque se le ponga ahí a estarle regleando. La semana pasada decía el pastor Renovato que él conoció a Gabriel cuando estaba pequeño, y que dice que cuando lo vio, que a veces le daba ganas de tirarle un cinto, o sea, un correazo, que por supuesto no lo iba a hacer, uno que es pastor y otro que no es su padre, porque Gabriel era, no la pata de Judas, era las 4 patas de Judas. Era pero terrible y era bravo, era como correcamino. Y tal, y ay, qué lindo, Gabrielito, no, qué linda. No lo saben criar. Ese es Satanás, ese es el diablo en persona. Pero el cambio que tuvo, y no lo tuvo porque sus padres le hayan metido la ley o lo hayan amenazado. Tú tienes que ser cristiano y tienes que obedecer. Nunca lo hicieron. Oraron por él y le dieron buen ejemplo. Y Gabriel hoy es un apasionado por Cristo, apasionado por Cristo, febril por Cristo. Entonces nosotros somos los abuelos, los que nos sentimos contentos porque vemos que nuestra tercera generación sí va a tomar esto conjuntamente con los adolescentes y los jóvenes, para predicar, para llenarlos, para que este espacio de 3 hectáreas resulte chico para ellos. Por eso es que también el Señor, y una de las cosas por las cuales demora, y a veces mi esposa también agarra y me jala las orejas y me dice, también a ti se te ocurre tal cada cosa, y que porque lo hubiéramos hecho solamente como un tipo de almacén en forma rectangular y hubiera sido más fácil y menos costoso. Pero el Señor me dio un diseño que está ahí en ese plano, que fuera en forma de abanico. ¿Por qué? Porque yo sé que para las siguientes generaciones van a llegar más y entonces el abanico se va a seguir abriendo. Que va a ser inicialmente ese auditorio para 2,000 personas, pero con la posibilidad de abrirlo para 3,000 hasta 5,000 personas. Porque es para ellos, para esa generación, la generación de adolescentes, la generación de niños. Y nosotros los que somos adultos tenemos que sembrar fe, sembrar oración, sembrar ejemplo en nuestras generaciones, en nuestros hijos, para que se extienda a los hijos de nuestros hijos. Nosotros podemos ver que esta vida sí sirvió para algo, poder decir, como decía Alan García, que esta vida nos sirvió ¿para qué? Para aprender y para enseñar, para poder ser un instrumento y saber que mi cristianismo no terminó en una cruz, en una foto o en una película de Semana Santa. Mi vida ha empezado en la cruz con una nueva vida. Ha empezado en la cruz para poder hacer cosas que nunca nadie pensó que yo lo iba a hacer. ¿Ustedes creen que yo alguna vez me imaginé, o mi esposa se imaginó, que íbamos a ser pastores un día? ¿Que íbamos a estar predicando en una iglesia? No. Y de repente mi esposa menos todavía se imaginaba eso de mí.
Porque decía, tú hueles a azufre. No, no, pero sí me he bañado. ¿Por qué dices eso? No, hueles a azufre. ¿Con quién has estado? Con tus amigotes del laboratorio, y me decía. Porque ninguno de nosotros nos consideramos como Dios te considera. Tú tienes que ver tu mañana, pero tu mañana no en tus fuerzas y en tu parecer, sino que Dios espera de ti. Lo que hemos dado hasta hoy puede ser mucho, puede ser poco, pero no es el fin. No es la cruz que se acabó y sepultó tu posición en esta tierra, sino es poder ir más allá de la cruz. ¿Qué es el día siguiente? ¿Qué es lo que vamos a hacer con Cristo en nuestro corazón? Buscar de su presencia y poder saber que lo que el Señor quiere es responderte. Lo que decíamos en esa canción, no sé por qué tú me tomaste, tú me llamaste. Lo único que me place a mí es tu presencia. Tú no sabes por qué es que Él, con tus errores y tus defectos, Él te llamó. Él te convocó. Pero Jesús sí lo sabe, porque Él murió por ti. Él murió por ese sueño del Padre sobre tu vida. El sueño del Padre sobre este lugar, sobre este local. Pero mayor que ese sueño eres tú. Porque en este local pueden entrar, la semana pasada tuvimos 1000 personas acá. En este local podemos tener 1000 personas, en el otro podemos tener 2000 personas. Pero el sueño de Dios va más allá. Son 1.800.000 habitantes acá en esta región. Y Dios quiere que todos sean impregnados de la gloria del Señor. Que todos podamos conocer no una religión, sino podamos conocer una relación íntima con el Señor. Y tú estás a tiempo para iniciar esa relación. Amén.